vamos a hablar sobre la congruencia como una forma de descubrir el rostro de nosotros mismos, de nosotras mismas. Vamos a empezar hablando de la autenticidad y lo que no es la autenticidad. La autenticidad no es una propiedad, no es algo que me apropio y que ya va a ser solamente mío. No es tampoco un superpoder que tienen solo algunas personas que son súper auténticas y que pueden desarrollarlo así como algo como superhéroes, ¿no? Ni tampoco es algo moral o metafísico así muy lejano a nuestra vida. ¿Qué sí es? Bueno, primero es una actitud, son los pensamientos, afectos y conductas que asociamos. Por lo tanto, y aquí volvemos a lo mismo, es un aprendizaje. Podemos aprender a ser auténticos. Es una expresión directa, clara y honesta de las cosas que somos. Implica ser sí mismo en la interacción para construir un nosotros. Si yo soy realmente sincero, auténtico, pues los demás también van a sentir esa confianza para hacerlo y vamos a construir un buen grupo. Si cada quien se pone máscaras o facetas o vive con hipocresía, pues los demás van a reaccionar de la misma manera. Entonces, ¿quién es el auténtico a nivel profesional? Pues por un lado es el que tiene las credenciales o tiene la capacidad de demostrarlo y por otro se vuelve también a nivel profesional muy funcional. Si yo soy auténtico, pues puedo también fluir de la manera más eficiente. ¿Qué expresar de la autenticidad? Hay algunos elementos. Son preguntas no para responder ahorita, sino para reflexionar. Entonces, ¿cómo puedo, por ejemplo, y en torno a eso desarrollar la autenticidad, expresar lo que estoy experimentando, sea agradable o desagradable? ¿Cómo puedo comunicar sin distorsionar, sin meterle mi cuchara, ¿verdad? Y modificar a mi conveniencia. O escuchar sin distorsionar, no metiéndole de más. Revelar la verdadera motivación en el mensaje. Cuando estamos muy tristes, muy enojados y nos preguntan cómo estás y decimos bien. ¿O qué tienes? Nada. Ahí no estamos revelando la verdadera motivación. El mensaje está diciendo algo muy distinto a lo que realmente sentimos. Eso pues no es ser auténtico. ¿Cómo podemos ser espontáneos y libres? No sentirnos atados a un ambiente de que aquí no puedo ser yo mismo, pues eso no es libertad, ¿verdad? Si en algún ambiente yo no puedo expresarme como quisiera, no me siento libre, no soy auténtico. ¿De qué otra manera? Pues respondiendo a la necesidad del otro, manifestar vulnerabilidades, es decir, cuando yo me descubro débil en algo, manifestarlo. Volvemos a lo mismo, no es una capacidad de un superpoder o un superhéroe, sino es demostrar que soy vulnerable, que soy un ser humano, que no soy perfecta y que eso me sigue dando valor. Los contenidos profundos, perdón, no sé si no, vivir y comunicarme en el aquí y el ahora, no vivir anclado en el pasado ni pensando solo en el futuro. Y que es auténtico sabe vivir en el momento y lo disfruta y no está preocupado por esas dos cosas. Cómo interdepender, que es sano, y no depender. Cuando dependo de alguien, de que una persona decida por mí, pues mi autenticidad no tiene cabida. Alguien auténtico disfruta la cercanía y está dispuesto a lograr vincularse con otra persona. ¿Qué aspectos de la espontaneidad son importantes tomar en cuenta? Hola Kenia, ¿qué tal? Hola, profe. Ay, disculpe, no me había fijado que ya estaba intentando entrar. Aquí ya comenzamos, aquí están las compañeras, ya les dije que se iba a conectar.
Sí. Ahí está para que la saluden. Acuérdese que soy puntual. Sí, una disculpa, ahí fue mi culpa. Apenas vamos empezando. El tema que estamos viendo es sobre la autenticidad y la espontaneidad. Entonces, vamos apenas tomando algunos conceptos. ¿Sí me escucha bien? Sí, lo escucho muy bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. La espontaneidad, alguien espontáneo pues tiene tacto, es decir, a veces confundimos con el ser espontáneo el que dice lo que se le ocurre, cómo se le ocurre, pero esas personas a veces pueden caer en el error de dañar a los demás o no ser sensibles, entonces hay que tener tacto. El ser auténtico no implica ser como soy sin importarme los demás. Por eso veíamos las necesidades del otro son importantes. Y otra cosa, no piensa constantemente lo que dice, que es un poquito el equilibrio, es decir, tampoco se trata de estar como siendo demasiado cuidadosos, con mucho tacto, sí, no, tampoco no pensar demasiado, porque eso pues también nos estaría deteniendo todo el tiempo y no generaría algo fluido. Ser asertivo y no agresivo. La asertividad es algo que vamos a ver más adelante, la comunicación asertiva, una forma en la que podemos mejorar nuestra comunicación cotidiana con los demás. Y la libertad y la no impulsividad, ser libres, no impulsivos, no dejarnos llevar por las emociones tanto. ¿A qué se refiere la no defensividad? Pues necesitamos, si yo no me conozco a mí mismo, pues las reacciones primeras me van a dominar. Entonces, por eso es importante autoconocer mis fortalezas, mis debilidades y discriminar responsabilidades. No a todo decir que sí, ser capaz de decir que no, porque si no nos saturamos, nos abrumamos y ya no podemos manejar el estrés de una manera sana. Para ser una persona congruente, pues tiene que haber una consistencia y tiene que haber una disminución cada vez de las discrepancias. ¿Qué es una discrepancia? Es cuando yo digo una cosa y hago lo contrario. O siento una cosa y digo algo diferente. Ahorita vamos a ver 4 elementos: el sentir, pensar, el hacer, no me acuerdo ahorita el otro, tienen que estar en constante congruencia, tienen que tener su relación. ¿Por qué? Porque si no, pues hay algo que choca, ¿no? Si tú me dices una cosa con tus palabras, pero otra con tus acciones, pues no estás siendo congruente, hay una discrepancia. Es importante ser abiertos, tener autoapertura para compartirse con los demás, tener la capacidad de confiar en nosotros. Espacios como estos, o con amistades, con familia muy cercana, la misma terapia, por supuesto, pues son lugares de abrirse, ¿no? Y si no aprovechamos esos espacios de confianza, perdemos oportunidades de crecimiento. Entonces, hablando del terapeuta, pero esto lo podemos relacionar a una relación normal, una relación congruente, vamos a cambiar terapeuta por relación, pues hay una transparencia en la forma de ser. Y una relación incongruente, pues alguien de los dos está sobreactuando, se motivan necesidades de exhibirse y se manipula el afecto. Entonces, eso no es congruente. Cuando una persona tiene, alguna de las dos tiene esas características. Entonces, tiene que haber una relación entre estas tres, que aquí en el centro se conjunten la congruencia, la aceptación y la empatía. La aceptación positiva e incondicional. La próxima semana vamos a profundizar más en la empatía, es el tema que toca. El día de hoy estamos viendo la congruencia y pues la aceptación. Adelante. Buenas tardes. No hay problema, bienvenida. Gracias. Entonces, son elementos que no hay que ver aislados. Lo que vamos viendo cada semana, hay que irlo integrando y tiene que hacerse un equilibrio, no se oponen estos elementos, estas condiciones.
Cuando dialogamos con alguien en nuestras relaciones, pues es importante el contacto visual. Mirar directamente, claro, a veces hay diferencias culturales en algunos lugares o países, no es de buena educación saludar, por ejemplo, de mano, o sea, aún antes de la pandemia, en Japón y en otros lugares de Asia, pues se hace una reverencia de este tipo y jamás hay contacto físico, ¿no? Y en otras culturas, pues eso sería una falta de respeto. Lo que en un lugar es un signo de respeto, de cultura, en otro es una falta de respeto. Entonces, por eso es importante conocer las diferencias culturales, pero bueno, hablando de nuestro contexto latinoamericano, pues claro que es importante mantener el contacto visual. El paralenguaje, es decir, lo que está más allá del lenguaje, el lenguaje no verbal, el mismo rostro cuando hablamos con alguien nos dice mucho también, no solo las palabras, y eso es importante estar atentos. Sin embargo, no creer que porque vemos el rostro de una persona ya podemos interpretar de manera fiel lo que está sintiendo. O sea, hay que preguntar, nunca decir, es que está muy enojado, pues la otra persona puede tener que estar enojada, y es lo que está comunicando no verbalmente, pero no precisamente está enojada. No hay que dar por hecho lo que la otra persona está sintiendo, hay que preguntar. Otra cosa, los aspectos verbales, seguir la línea de interés del otro, no cambiar el tema, y si se cambia el tema, pues debe ser un propósito concreto. Esto, claro, hablamos de diálogos de este tipo, ha sido como de crecimiento, pues en un diálogo, en una fiesta, en una reunión familiar, pues esto no se presta, pues claro, sí, un diálogo familiar y es normal, pero hablamos como de diálogos. Y el lenguaje corporal de atención, esto es parte del ser auténtico y sensible, no como actuación, sino realmente estar interesado en la otra persona y tener una postura de respeto y atención. Por ejemplo, si dos personas están hablando, más bien, dos personas están juntas, una de ellas le está hablando y la otra probablemente esté escuchando, pero está viendo hacia abajo, contestando o viendo su teléfono. ¿Qué da a entender esa otra persona? Que no le está poniendo atención. Que no le interesa. A lo mejor sí está escuchando, porque hay gente que sí, pero no de todo. O sea, por más que diga sí te estoy escuchando, las palabras, no estás conectando conmigo porque, pues, para empezar, tu vista está a otro lado y está tu atención dividida en otra cosa. Entonces, cuando alguien necesita nuestra atención o nosotros necesitamos atención, pues es importante sentirnos totalmente enfocados. Claro, bueno, hay excepciones y emergencias y la otra persona pues, está esperando una llamada para decir, oye, permíteme, estoy esperando una llamada importante, pero te escucho, claro, hay sus variantes, pero es importante el lenguaje corporal de atención. Entonces, vamos a dejar esto para el final. Bueno, más bien, de hecho, esta va a ser tarea. Si quieren, tómenle una foto para que no perdamos tiempo en apuntarlo a mano. Tómenle una foto y les voy a pedir que la próxima semana, durante esta semana, traten de contestarlas. Así no es un cuestionario que les voy a revisar, ni teórico, ni van a sacar 10 o 6, no van a reprobar. Acuérdense, es un ejercicio que les ayude a ustedes a reflexionar sobre la congruencia. Entonces, de acuerdo a lo que vimos hoy y a su propia experiencia, que es muy valiosa también, describan la congruencia y la incongruencia. Primero, describirlo, sin poner ejemplos. Ya la tercera es identifica a una persona que es congruente. Piensen en personas que ustedes conocen congruentes. La cuarta, identifiquen a personas que no son congruentes o que ustedes le den elementos de incongruencia, no precisamente que sea siempre incongruente, pero a esta persona parece que fue incongruente con esto que hizo o dijo. Eso es hacia afuera, ahora vamos hacia adentro, que es lo más importante. Tú, cómo o cuándo identificas tu congruencia o tu incongruencia. Y no estamos aquí hablando de cuestiones morales, no vamos a meter aquí las palabras pecado o juicio o bien o mal, simplemente en conciencia qué cosas yo creo que no estoy actuando de acuerdo
a lo que en el fondo yo misma me digo que debería ser. No de acuerdo comparándolo con una regla de mandamientos o lo que me dicen los demás, sino yo, mi congruencia, que tanto la vivo o en qué aspectos a veces soy incongruente. Y es un ejercicio para ustedes, entonces, trate de ser honestas, pues para que descubran por ahí algo, algún elemento a mejorar, a crecer. Y por último, traten de pensar y responder ahí algunos elementos de por qué creen que es útil, por qué es útil en la vida práctica ser congruente con la familia y por qué es útil ser congruente en el trabajo, en la vida profesional, o laboral o estudiantil. Ok, vamos a seguir con otra. Otra presentación sobre la congruencia. Ahí sí ven bien. O le aumento un poquito. No, sí. ¿Está bien? Ujú. Ahí está. Bueno. Así. Entonces, otros aspectos así a manera gráfica también sobre la congruencia, como es un desafío a veces para el desarrollo humano. Entonces, 4 ideas. El ser humano crece con procesos de comunicación. No nos vamos a detener tanto porque no es la idea, simplemente son ideas que alimentan un poquito, pero lo importante es lo que vamos a hacer después de interiorizar. ¿Cómo es que se comunica el ser humano? Pues hay muchas maneras. Para entender el cómo hay que partir en la base de cómo es el ser humano y definiciones de lo que han reflexionado sobre la naturaleza, es decir, es lo que esta presentación va a compartir. Entonces, al principio vamos a ver, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Al final vamos a entender. Hay que entender 2 elementos, ahorita 2 conceptos, la interioridad, lo de dentro, y la exterioridad, lo de afuera. Nosotros como seres humanos tenemos estas 2 realidades. El ser humano es una unidad de exterioridad y de interioridad al mismo tiempo. Y a eso se refiere hablando de cuerpo, alma, un espíritu encarnado, o la materia, es decir, la mano con el espíritu, son 2 realidades que separamos, pero realmente somos una sola. Podemos relacionar aspectos externos y externos. Entonces, vamos a relacionar la exterioridad con este triángulo y la interioridad con un círculo. Ahí está. El ser humano es interioridad y exterioridad al mismo tiempo. Las separamos para entenderlo mejor, pero realmente son ¿qué posibilidades tenemos? A veces a colocar en una exterioridad la interioridad, y ahí empiezan los riesgos. ¿Cómo podemos entender eso? Un ejemplo, la interioridad, por ejemplo, es la autoestima, es algo interno, es algo que está afuera, ¿no? Es algo que podemos buscar. Cuando ponemos nuestra autoestima en el tipo de ropa que usamos, en el tipo de teléfono o en el tipo de carro que traemos, si es el último modelo, si eso es lo que nosotros creemos que nos da valor, pues es algo externo. Y nunca vamos a lograr llenar algo que debe ser interno con situaciones externas, por poner un ejemplo. El separar entonces la interioridad y la exterioridad sería como la muerte. La comunicación humana es la posibilidad de compartir interioridad. Está viendo el profe. Por eso creemos, aprendemos, nos desarrollamos, asumimos métodos, procedimientos, conocimientos, tecnología, es decir, ampliamos nuestra conciencia. ¿Se acuerdan el ejercicio pasado que era campo consciente?
era CC en la tablita esta, que decían campo consciente estrecho, campo consciente amplio. A eso se refiere, ampliar nuestra conciencia de la realidad. Es por eso que nos interesa la ciencia, la tecnología y tratamos de descubrir más y mandamos satélites y cámaras súper tecnológicas al espacio para tomar fotos y descubrir por qué queremos ampliar nuestro conocimiento. Y cuando se cae la tecnología, todo el mundo sufrió ahora. Exactamente. Sí pasa, ¿verdad? La línea estaba hasta el hospital general. ¿Cuál línea? La del otro lado. Ah, pues lo mismo. ¿A poco Pues dicen que les porque no afectó se por eso? trae el sistema También y eso. ya ves qué pasa en la cartita. Ah, tampoco eso. Ah, pues ese no sabía. Ahora tenían que estar como que mirando. Yo pensé que habían sido nomás las redes sociales, pero sí, sí, sí. Y esto también muestra pues un elemento como muy claro, ¿no? Que tanto dependemos pues de la tecnología, pero en general, en sí, de entrada es de la electricidad. O sea, si un día entero no tuviéramos luz, se nos va el internet. ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos podría afectar no tener electricidad? Piensen en sus casas. La lavadora. No podían lavar, la televisión, el refrigerador. Y hay países en los que así viven. O sea, yo como les dije, estuve 5 años en Líbano y llegó un momento en que la electricidad empezó a ser un problema porque no había gasolina y no había manera de generar electricidad y empezaron a reducir las horas de electricidad. Entonces ahorita por ejemplo creo que nomás tienen 8 horas de luz al día. Entonces cuando ese problema dura 1 o 2 días sin electricidad, pues se echa a perder algo muy práctico, ¿no? Se echa a perder la comida del refri y todo lo demás se afecta. Entonces, claro, o sea, usamos para ampliar nuestra conciencia, pero volvemos a lo mismo. Cuando ponemos en algo exterior, el teléfono y las redes sociales, todo, como lo principal y que sin eso no puedo vivir, pues nos perdemos, ¿no? Es ahí el riesgo de poner como algo valioso, como algo interno, algo que realmente es externo. Sin embargo, pues los signos externos contienen significados interiores. Yo no puedo, por más que diga y que sea una persona súper madura y lo que sea, y asertiva y tenga congruencia, pues si una persona me dice te odio o te amo, pues es un signo, un elemento externo que significa algo y que me afecta por la manera en la que yo he crecido y lo que le doy de significado a eso, ¿no? Lo ideal pues es aprender a interpretar eso, aunque la palabra sea muy fuerte, en buen o mal sentido, aprender a interpretarlo para que no nos afecte negativamente, sobre todo. Entonces la congruencia se da, por eso hablábamos de estos dos elementos, cuando el ser humano comunica su interioridad solo a través de su exterioridad. Y recibe la interioridad de otros solo a través de su exterioridad. Aquí es un poco juego de palabras. En resumen es de qué manera yo puedo externar lo que soy directamente, sin filtros, sin capas, sin ser hipócrita, soy capaz de expresar, de externar lo que realmente tengo dentro, no cosas falsas, ¿no? Pero esto es un proceso. Signo, significado, forma, fondo. Proceso de comunicación es un intercambio de interioridades a través de exterioridades que vamos aprendiendo toda la vida. En la vida real, toda comunicación es un acto de fe y libertad. La comunicación es nuestra gran posibilidad, pero también nuestra gran tragedia. ¿Cuántos problemas nos surgen por una mala comunicación? A todos los niveles, ¿no? A nivel de amigos, a nivel de pareja, a nivel profesional. Es que tú me dijiste, es que me hiciste sentir esto, o es que no me dijiste, o bla, bla, bla. Es una gran fortaleza, pero también puede convertirse en una tragedia. ¿Por qué? Porque podemos prostituir el signo.
ofrecer un continente sin contenido. Yo les paso esta bolsa de dulcecitos, porque esto que me lo ofrecido usted. ¿Qué sentiría usted si le digo, Andrés, toma un dulcecito, pero la bolsa está vacía? ¿Qué sentiría? A ver, ¿por qué feo? Póngale una emoción a eso, al feo. Pues bueno, ¿Qué quiere decir con feo? yo diría, bueno, es que, ¿por qué me ofreces si no tiene nada, no? O sea, ¿de qué se trata? ¿Cómo interpretaría usted eso? Pues a lo mejor como mirándolo desde el lado bueno, positivo. Se me olvidó. Ok, ahí usted me está dando la posibilidad de la duda. No está de volada tomándoselo personal, Sí, de que ajá. le estoy haciendo algo. Bueno, por es que falta de usualmente no respeto. lo tomamos personal, ¿no? Es lo que platicábamos hoy. O sea, Exacto. ¿por qué si yo llego con una cara así como de algo que dices, híjole, viene bien enojada? Conmigo, ¿ah? O, ¿O qué hice yo? o no le gustó venir al desayuno, o ay, ya viste que no le cayó bien. O sea, no se puede dar por el lado de hasta algo muy sencillo, ¿no? Como le dolerá la cabeza, o como le decía yo a alguien, o a lo mejor pues, ni siquiera es un problema grande en la casa, ni nada, simplemente no me gusta el vestido que traigo. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, es dar la oportunidad de diferentes opciones, ¿no? Volviendo al ejemplo, puede ser que no se haya dado cuenta que estaba sola, o puede ser que me está jugando una broma y O me se quiera está hacer reír, burlando. o puede ser también sí, que se o está sea, burlando y me está faltando el respeto, pero esa es una de las opciones, no hay que ponerla siempre en la primera, la que nos hace daño, a veces es la primera que tomamos para interpretarla, y nosotros somos los primeros que perdemos, ¿no? A eso se refiere a ofrecer un continente, es decir, algo que contiene sin contenido. Estoy ofreciéndote algo que se supone que debería tener algo dentro y no lo tiene. Claro, relacionándolo también con nosotros mismos, ¿no? Ofrecernos nosotros a alguien de manera falsa, pues es ofrecerle eso, continente sin contenido. Y eso pues solo lo voy a saber yo. Por eso el ejercicio, las preguntas que les puse ahorita, pues nomás ustedes van a poder responder. Si son congruentes o no, eso solo ustedes lo pueden decir. Nadie más puede saber mejor que ustedes eso. Y aquí están los 4 elementos que les decía. La congruencia es que estas 4 cosas tengan una relación, que estén unidos. Que lo que yo digo tenga relación con lo que siento, hago y pienso. Y así, o sea, mezclenlas todas. Nunca vamos a llegar a la completa perfección y dominio de esto, pero es al menos fiable. A ver, estoy diciendo esto, realmente lo siento, realmente lo quiero hacer. Cuando hago esto, realmente lo estoy cogiendo y pienso y digo lo que quiero hacer, o hago una cosa pero digo lo contrario. Entonces, ahí es cuando nosotros que descubrimos. Bien. Entonces ahora ahí les pido, igual ustedes tenían así, pueden tomar una libreta, ahora sí necesito que escriban. Porque les voy a pedir que vayan apuntando. Este es un test que se llama el test del Dr. Phil. No tengo más datos sobre el caso. Pero es un test muy interesante. Es del doctor Phil. Ahora que llegué. Pásame una pluma. Es un test muy interesante. Hola, ahí si quieren, test del Dr. Phil. O publiquen lo que estamos haciendo. Que con ciertas cosas que ustedes van a decir, ay, ¿eso qué tiene que ver? Pero al final es un análisis interesante de volvemos aquí, no vamos a hacer juicios hacia nosotras mismas de quién es mejor o peor, o mi personalidad es mejor o peor que la de la otra, no es un test que nos ayude a conocernos y punto. Para conociéndonos mejor, de ahí partir, trabajar. Si no nos conocemos, entonces
nuestras emociones y pensamientos nos dominan. Eso es lo de pensar. Ok. Las respuestas deben ser, eso no lo van a anotar todavía. Las respuestas deben ser sobre su vida actual. Sobre hoy, 4 de octubre, Día de San Francisco de Asís. No de lo que de lo que fuimos en el pasado. No de lo que pensábamos o sentíamos en el pasado. Tienen ahí su lápiz, su hoja de papel. Van a hacer 10 preguntas simples que les voy a decir y van a anotar las respuestas. Entonces, ahora sí les pido, enumeren del 1 al 10 su hoja. Pongan del 1 al 10 hacia abajo. Yo les voy a decir la pregunta y ustedes la van a responder. No van a escribir la pregunta, solo van a escribir la respuesta, ¿sí? Solo van a poner ahí, dan una lista hacia abajo. Muy bien, del 1 al 10. Y van a poner ahí, de hecho, no son ni siquiera respuestas largas. Van a poner un inciso nomás, una letra. Van a aparecer 4 opciones. Ustedes van a poner la que mejor les parece. ¿Está lista, Kenia? Sí. Ok, muy bien. La primera. ¿A qué horas del día sienten todo su potencial? Inciso A, en la mañana. Inciso B, en la tarde y a primeras horas de la noche. O inciso C, bien entrada la noche. ¿A qué hora se sienten con toda su energía y su capacidad normalmente? O sea, no todos los días, pero en general, ustedes en su personalidad, ¿a qué hora se sienten con más energía? Nomás pongan A, B o C. Son reprobados. La pizza está chingada. Ok, la número 2. Normalmente usted camina, lean las 4 opciones y pongan solo el inciso de la que más les quede. Bastante rápido, así con pasos largos, muy rápido. O bastante rápido con pasos pequeños, sí, pero muy rápido. No muy rápido, pero con la cabeza levantada y mirando todos hacia la cara. No muy rápido y agachado, sí. O de plano muy despacio. ¿Con cuál de estas se identifican más normalmente? ¿Listo? ¿Qué sigue? Cuando conversa usted, inciso A, está de pie con los brazos cruzados así. Inciso B, tiene las manos cruzadas. Inciso C, pone una o las 2 manos en la cintura o en los bolsillos. Inciso D, toca o empuja a su interlocutor. O inciso E, se toca las orejas, la quijada, juega con su cabello. ¿Cuál? Escojan una, o cuál se identifica más. Solo pueden elegir uno. Si pongo las manos, por ejemplo, en la mesa o en los costados. Ahí sería, yo creo que la... Porque generalmente es lo que hago. Ajá. Pero piernas. Yo creo que sería la D. La que sigue. Número 4. Cuando está relajada, usted se sienta, o sea, se pone en una silla, con las rodillas dobladas y las piernas bien juntas, así. Con las piernas cruzadas, con las piernas estiradas o rectas, o una pierna doblada bajo su cuerpo, así. Ustedes se relajan, ¿cómo se acomodan cuando se sientan? Pongan el inciso que más, con el que más se identifique. ¿Estás? Número 5, vamos a la mitad.
Cuando alguien es realmente divertido, usted responde con, inciso A, una buena carcajada, inciso B, una carcajada, pero no muy ruidosa. Inciso C, una risa silenciosa. O inciso D, una sonrisa tímida. Pongan ahí con el que más se identifique. ¿Estás? Número 6. Cuando llega a una fiesta, un evento social, usted, inciso A, hace entrada ruidosa de modo que todos se den cuenta que llegó. Inciso B, entrada tranquila, mirando hasta alrededor para ver si encuentra a alguien conocido. O inciso C, hace una entrada muy silenciosa tratando de pasar desapercibido, que nadie se dé cuenta. ¿Cuál de estos tres? Número 7. Cuando usted está muy concentrado en algo especial y la interrumpe, usted agradece la interrupción. Inciso B, se siente muy irritada. Inciso C, puede reaccionar de cualquiera de las dos formas, dependiendo de la situación o la persona, se reacciona cualquiera de las dos. Pongan el ejemplo que más. Número 8. ¿Cuál de los siguientes colores le gusta más? Elijan solo uno de estos 7 opciones. Inciso A, rojo o anaranjado. Negro, inciso amarillo o verde, inciso E, azul, inciso F, blanco, La próxima, ¿verdad? inciso marrón. Ay, está bien. ¿Estás? Número 9. Cuando está en su cama a punto de dormir, ¿cómo se acuesta usted? ¿Cómo se acuesta? Extendidas de espaldas, así, extendidas boca abajo, de costado, así como enroscadas, con la cabeza apoyada sobre un brazo o con la cabeza bajo las cobijas. ¿Cuál de esas 5 hacen ustedes? ¿Cuál se identifica? Y la número 10, a menudo usted sueña que está, inciso A, cayendo, inciso B, peleando o luchando por algo, inciso C, buscando algo o alguien, inciso D, volando o flotando, inciso E, normalmente no sueña. Esta es incorrecta porque de hecho todos soñamos, aquí más bien sería normalmente no se acuerda que sueña, porque todos soñamos. Si queremos acordarnos de lo que soñamos, se puede ejercitar, se puede aprender, pero todos tenemos sueños, el cerebro sigue funcionando y elabora creaciones y escenas. Entonces ahí sería normalmente no me acuerdo que sueño. Y lo último, la F, sus sueños siempre son agradables. ¿Con cuál se identifican? Y pongan ahí el inciso. Siempre sueño que estoy platicando con alguien que me engaña. Siempre son mis sueños. Ahí podría ser la C, entonces. O la F. Si eso es agradable para usted, ponga cualquiera de las dos. O sea, como que siempre estoy en conversación con Ok, alguien. bien. ¿Listas? ¿Ya contestamos todas? ¿Sí? Ok. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Lo voy a explicar. Si tienen una duda, me preguntan, no hay problema. La puntuación, vamos a sacar puntuación que, repito, no va a ser como algo
para aprobar o reprobar, no es ese tipo de puntuación, es simplemente una estrategia que este doctor elaboró para darnos cuenta de cosas, de acuerdo a la puntuación. Entonces, en la número 1, bien, lo que pusieron en la número 1 no me lo digan, no lo digan en voz alta. Si ustedes contestaron el inciso A, van a poner 2 puntos. Si contestaron el inciso B, van a poner 4 puntos. Y si contestaron el C, van a poner 6. ¿Queda claro? Sí. Entonces, si pusieron A, pónganse 2. Si pusieron B, pónganse 4. Si pusieron C, pónganse 6. En la pregunta 2, es lo mismo. Si pusieron A, pónganse 6 puntos. Si pusieron B, pónganse 4. Si pusieron C, pónganse 7. Si pusieron E, pónganse 2. Si pusieron E, pónganse 1. Ya están con todas. Si tienen duda, me dicen y les ayudo. 4, 7, 2. Si batallan, me dicen y les ayudo. 8, 6, la 9, la 10, 8, 10, 20, 28, 32, 37. Ya terminaron de poner la puntuación, suman todos los puntos. Todos los puntos que sacaron los suman y escriben ahí al final el total. ¿Ya tienen toda su total? ¿No? Ok. Esperamos. Bien. Ahí esperamos a que terminen los demás. Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces ya teniendo el total, vamos a ver ahora ahora sube el total de los puntos. Lo que este doctor dice es lo siguiente, que es un test, no es la palabra de Dios, no es absolutamente que tenga que ser así, es solo un test que inventó alguien. Vamos a tomar lo que nos ayuda. Entonces, si alguna de ustedes salió más de 60 puntos, este doctor dice, lo que la gente lo ve a usted
como una persona de la que deben cuidarse, lo consideran vanidoso, egoísta y extremadamente dominante. Otras personas quizá lo admiren, deseando parecerse un poco a usted, aunque no siempre le tienen confianza y dudan en involucrarse completamente con usted. Eso es si tienen más de 60. Si tienen 51 a 60, la gente considera que usted tiene una personalidad excitante, volátil y muy impulsiva. Lo ven como un líder natural, alguien que toma decisiones rápidas, aunque no siempre sean acertadas. Considera que usted es osado y audaz, alguien que le gusta intentar, correr riesgos, disfrutar aventuras. Disfrutan su compañía por la emoción que usted irradia. 41 a 50. La gente considera que usted es una persona vigorosa, animada, encantadora, divertida, práctica y siempre interesante. Alguien que constantemente es el centro de atención, pero lo suficientemente bien equilibrado como para no pasar por encima de los demás. También lo consideran buena gente, considerado y comprensivo, alguien que siempre los anima y los ayuda. 31 a 40. Los demás consideran que usted es sensible, prudente, cuidadoso y práctico. Consideran inteligente, dotado o talentoso, pero modesto. Lo ven a usted como una persona que no hace amistad fácil ni rápidamente, pero es muy leal a sus amigos y espera la misma lealtad de parte de ellos. Aquellos que realmente lo conocen saben que a usted le toma mucho tiempo confiar en sus amigos y que también le cuesta mucho a usted olvidar cuando traicionan su confianza. 21 a 30, sus amigos lo consideran escrupuloso y nervioso. Lo ven como alguien muy prudente, extremadamente cuidadoso, una persona lenta y perseverante, pero poco talentosa. Realmente todos se sorprenderían que usted hiciera algo impulsivamente sin reflexionar, ya que esperan que usted examine todo cuidadosamente desde todos los ángulos antes de decidir. Piensan que usted reacciona de ese modo debido en parte al hecho de ser naturalmente muy cuidadoso. Menos de 21, la gente piensa que usted es tímido, nervioso, indeciso y necesita que lo cuiden. Usted se muestra como alguien que siempre quiere que otros tomen sus decisiones y que no desea involucrarse con nadie ni con nada. Lo ven como una persona constantemente preocupada y que ve problemas donde no los hay. Algunos piensan que usted es aburrido y solo aquellos que realmente lo conocen saben que no. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? De entrada, pudiera engañarnos decir que es como una escala y los extremos son así como negativos, pero no precisamente. O sea, todos tienen sus bondades y sus defectos. Entonces, ahorita compartimos 4 minutos, 5 máximo. ¿Qué les pareció este ejercicio? Si gustan decir la numeración en la que están, si no, ¿qué descubrieron? Así a nivel general, ¿cómo se sintieron o qué descubrieron? Quien guste compartir. Bueno, a mí me tocó el número 44. Yo hice mi puntuación y me salió mi 44. ¿Ok? ¿Qué te dice a ti? Pues yo lo puse aquí, pues que es un poquito de mi personalidad. La verdad, Si concuerdas. sí concuerda un poco. ¿Ok? ¿Eso cómo te hace sentir eso, el descubrir el día de hoy? ¿Tú piensas que sí? Sí. Pues, pues no me siento como muy contenta ni muy feliz, simplemente que yo digo que cada puedes aprender de todas las personas y no porque estés como arriba o abajo del rango quiere decir que eres más o menos de las personas. Yo sí soy a veces suelo ser como muy digo, yo tengo como yo creo que debía haber sido como mi personalidad muy volática, es como muy expresiva. ¿Sí? No me considero una persona que, desde que tímida, porque
realmente no sé nada por mi trabajo, y también se me ha abierto muchísimas cosas, de que tengo que llegar con decisión, con carácter, también tengo que ser siempre sonriente como persona, porque yo he aprendido que a través de ello aprendes mucho, obtienes más de lo que no en el mal sentido, en el sentido de si llegas a un lugar, vamos al ayuntamiento, son los lugares, tienes que ser como más así, esa es mi personalidad, siento como muy, muy amigable, tengo mucho, yo creo como que no sé si la gente sea mi vibra, mi energía, no sé, pero suelo ser así como el padrecito ese que todo le confiesa sus pecados. Okay. Pero porque yo siempre les digo, o sea, cuando me preguntan algo, yo nunca les digo, ay, estás mal o estás bien, o sea, jamás, o sea, yo le digo, en mí, yo creo esto, pero tú tienes las decisiones, o siempre trato como darles una balanza de sus acciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la persona va a tener que tomar su decisión. Entonces, siempre trato como de darles como seguridad y como importancia a las personas que están a mi alrededor, porque eso también la hace sentir bien a la persona. Entonces, sí, o sea, no me siento como muy, me siento halagada porque todo punto porque digo, sí es parte de mi personalidad y sí es cierto. Y sí, hay unos momentos donde sí creo que salí muy arriba y que digo, ya, sí que campaña. Ok, eso es importante, ¿verdad? De eso se trata simplemente de decir, mira, si concuerda esto, algunas cosas a lo mejor no de todo, y si hay algo que no me checa, bueno, pues es como una luz, una alarmita que me dice, indica que por ahí debo trabajar, ¿verdad? Y es muy positivo descubrir eso. ¿Qué más? Igual Kenia, si gusta compartir, pero si no alguien de aquí. Pues sí, sí, pues se acercó un poquito a lo que es igual mi personalidad, pero pues obviamente es un rango muy, muy estrecho, ¿verdad? Pero sí, sí, casi, yo creo que como un 80% era mi personalidad. Ok, muy bien. Pues gracias. De eso se trata, identificar. ¿Alguien más? Pues yo mi puntuación fue 40 en 40, Ok. pero sí, yo soy muy desconfiada, o sea, por mí una persona que yo tenía a mí me pareció que yo voy a confiar, muy difícil, y nada que es bien desconfiada. Yo me haces una persona, ya no te vuelvo a comentar nada de personal, ya, pues siento lo de trabajo, de otras cosas. Muy bien. Y eso no está ni bien ni mal. Usted ahorita lo está identificando y usted descubre que así lo experimenta y usted tiene que decidir si eso usted realmente le está construyendo o es algo que quisiera cambiar. Pero eso solo lo va a decidir usted. Muy bien, gracias por compartir. A ustedes dos quisiera compartir. Yo saqué 37 puntos. Ajá. Dice que los demás consideran que soy sensible, que si soy muy chillona, de verdad. Prudente, pues no tanto. Cuidadosa sí y práctica. Y no fácilmente hago amistad porque como que se me da que rápidamente me sale esa como intuición de que digo, no, realmente no va a ser mi amiga. O realmente le voy a comentar algo, como lo comentábamos la otra vez, y yo sé que para comentarle a alguien, nomás tengo así como dos opciones, dos amiguitas, y no le puedo comentar cosas muy profundas, como de una relación de pareja, porque siento que en algún momento, si algo no me sale bien, me va a decir, tú tuviste la culpa o tú sabías, ¿sí? Te dejaste llevar. O... Ahora es muy usual decir, suéltalo, en lugar de decir, oye, pues trabájalo, ¿no? Entonces inmediatamente te dicen, no, tú tuviste la culpa, pues tú sin miedo al éxito, eres una mujer empoderada, ¿qué haces ahí? No aguantas. Y hoy precisamente le decía a una niña que conozco,
que estudiara, que fuera una mujer de éxito, empoderada, pero no para que dejara a nadie, ni para lo que se usa hoy que dicen, como eres una mujer tan fuerte y tan empoderada, no ocupas de nadie. Yo le decía, para que tengas una familia de éxito y puedas lograr tener un nivel menos caótico en tu vida, más a lo mejor con un poquito más de opciones de dinero, pero también un poco más de opciones de pensantes, de pensar si esto me conviene o no me conviene, si en determinado momento te va mal y ya luchaste por eso, estás preparada. Esa es mi forma de ver las cosas, ¿no? No es fácil ahorita, menos que nada por las redes sociales. Ni siquiera la plática entre amigas a veces porque lo graban y luego lo publican, ¿no? Entonces yo sí me siento como, ¿por qué le hiciste eso? ¿Estaba borracha o igual estábamos divirtiéndonos y no fueron así las cosas? Claro, ¿Sí? Entonces sí. Entonces, la importancia de trabajarse, ¿verdad? No nomás de sacar las cosas. De aprender a nosotras especialmente como mujeres, a cuidarnos y a tenernos esa confianza, ¿sí? Porque a veces nosotras somos nuestras más grandes enemigas, sí, la verdad. Entonces sí, a mí sí, pues sí me cuesta, a veces prefiero platicárselo a la libreta. No, está bien, es una muy buena opción. Confidente. Sí, libreta. Ajá, sí. Muy bien. Ahí comentó ella algo muy importante de lo de las mujeres, de empoderadas y todo eso. De lo de suéltalo, es algo que me cayó ahorita con el tema de la congruencia. Las mujeres se creen empoderadas, y digo se creen porque pues no deberíamos de ser, ¿no? Porque al final de cuentas también un hombre se empodera igual que una mujer, siendo realistas, pero luego las mujeres eso de empoderadas, yo puedo todo, yo esto, yo lo otro, pero si quieren un hombre que las mantenga. Entonces, ¿dónde está la congruencia? Porque ya cuando les dices 50-50, ahí sí, no, pues ahí sí, no, ¿cómo voy a pagar yo el 50 de unos tacos? ¿Cómo voy a pagar 50? En lo personal, yo siempre lo digo, en lo personal para mí, yo no me considero una mujer empoderada, porque yo digo, bueno, mi compañero de vida, el que me llega a tocar, o la persona con la que yo esté, yo no pienso ayudarle con un 50, o sea, sí es como que sí voy a apoyarlo, pero es conforme yo pueda o yo quiera, o sea, obviamente no dejarlo, o sea, y es nivelar las cosas, pero eso de un 50 y 50, pues para mí es un rooming. Sí. O sea, eso es mi rooming, mi amigo, o sea, pues, o sea, ¿dónde está realmente? Entonces, a mí en lo personal digo, bueno, yo quiero sentir protección, yo quiero sentir a alguien con quien yo sienta seguridad, y al dar 50 y 50, que mi sueldo cuente como un ingreso, para mí eso no es seguridad, o sea, en lo personal. Claro, exacto. Entonces, sí, ser congruente con eso. Entonces ahí donde yo digo, y siempre se me queda muy en grave cuando yo escucho decir, ay, es que es una mujer empoderada, y yo me quedo así como que, o cuando me dicen a mí, porque, es que tienes una carrera, eres una mujer empoderada, y yo me quedo callada y yo digo, bueno, si tú piensas está bien, lo acepto, pero no me considero así. O sea, sí me considero una persona muy inteligente, porque sí siento que lo soy, porque he llegado hasta donde he querido y donde he podido. Le he batallado mucho, pero ahí estoy. Claro, entonces, yo en ese punto digo que ahí viene lo de la congruencia, y eso se ve mucho, demasiado ahorita. Sí, exactamente. Pues muchas gracias por compartir.